La despidieron por servir un filete tarde. Así comienza la historia. Pero lo que sucedió antes, lo que llevó al chisporroteo y al silencio, no apareció en el informe. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte si te gustan las historias con significado. Y déjame saber en los comentarios desde dónde las estás viendo. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. El reloj sobre la máquina de refrescos marcaba las 9:46 p.m. Solo faltaban 14 minutos para cerrar. Elena Torres se movía con la silenciosa urgencia de alguien acostumbrado a limpiar los desastres de los demás. No se quejaba, no bajaba el ritmo, y nunca decía que no cuando alguien le pedía ayuda, ya fuera para recoger mesas, servir agua o calmar a un niño que lloraba para que una pareja pudiera comer en paz. Llevaba toda la noche trabajando en el Canyon Grill, una cadena de restaurantes con menús plastificados y música country a un volumen lo suficientemente alto como para resultar molesto. No era un trabajo glamuroso, pero le gustaba el ritmo, al menos la mayoría de las noches. Esta noche era diferente. El ajetreo comenzó con una mesa para 4 que se convirtió en una para 6, seguida de 2 clientes sin reserva, 2 camioneros y un grupo de cumpleaños que no había llamado antes. Faltaban 2 cocineros, la encargada se había ido a casa temprano y el lavaplatos se había marchado a mitad de turno porque Kyle, el gerente, le había dicho que no, se movía con urgencia. Kyle Brennan, 32 años. Llevaba colonia como si fuera una armadura y hablaba con una carpeta bajo el brazo incluso cuando no la necesitaba. Se las arreglaba con la postura y la presión. El tipo de persona que diría, aquí somos una familia, antes de amonestar a alguien por llegar 3 minutos tarde. Elena había trabajado con 4 gerentes en 2 años. Había visto cómo funcionaban las cosas, cómo podían desmoronarse. Pero Kyle era diferente. No levantaba la voz a menudo. No le hacía falta. Sabía cómo hacer que la gente sintiera que estaba a un paso de perderlo todo. Ella lo llamaba la amenaza sonriente. La forma en que se inclinaba hacia ella con sus dientes perfectos y le decía, no me hagas repetir esta conversación. No había dormido mucho la noche anterior. Había hecho doble turno. Había cubierto a Julia, que tenía 2 hijos enfermos y nadie más a quien pedir ayuda. Elena se quedó hasta tarde. No fichó la salida. Fregó toda la línea ella sola. Sin agradecimiento, solo silencio. Ahora, a las 9:47 p.m., alguien pidió un chuletón medio hecho con patatas fritas extra crujientes. Lo introdujo en el sistema. La cocina iba con retraso, mucho retraso. Danny, el único cocinero que quedaba, le lanzó una mirada que ella entendió. Está listo, le dijo sin hablar, pero va a llevar tiempo. Atendió 2 mesas más. Repuso bebidas. Se disculpó con una mujer por el retraso en su ensalada, aunque no era culpa de Elena. Nada era culpa suya, pero ella absorbía todas las quejas como si lo fueran. A las 10:06 p.m., el filete llegó a la ventana. Lo revisó. Color, temperatura del plato, guarnición. Limpió el borde con una toalla. Lo entregó con una pequeña disculpa. El hombre gruñó. Su acompañante sonrió, agradecida por poder comer. Elena se dio la vuelta y allí estaba Kyle, de pie cerca de la estación de exposición, con los brazos cruzados. No dijo nada en ese momento, solo escribió algo en su libreta. La libreta que solo sacaba cuando alguien iba a ser despedido o amonestado. Ella conocía esa mirada, conocía esa sensación. A las 10:18 la llamó a la oficina. Ese trayecto, pasando por la cocina, pasando por la sala de descanso, entrando en esa pequeña habitación beige con luces parpadeantes y una silla rota, fue como entrar en un veredicto que no había pedido. No se sentó. No suavizó el golpe. Elena, esto no está funcionando. He documentado varios problemas de rendimiento. El retraso de esta noche ha sido la gota que ha colmado el vaso. Tenemos que despedirte.
Ella parpadeó. Una vez, luego dos. ¿Por un filete? Kyle miró la carpeta. Hay un patrón, no es solo esta noche. Ella no discutió, no suplicó, no era su estilo, solo asintió lentamente. Se quitó el delantal, lo dobló con cuidado, lo colocó en el borde del escritorio, salió sin decir una palabra. El personal no se despidió, solo la miraron. Un silencio como si alguien hubiera apagado la noche. Elena salió por la puerta trasera a la cálida oscuridad de Arizona y se quedó quieta un momento. Solo un filete, eso es lo que dirían. Pero alguien más había estado observando y vio más que un pedido tardío. No hablaban de ello en voz alta, al principio no. Solo miradas mientras tomaban café, murmullos en la cámara frigorífica, encogerse de hombros al fichar. Pero la gente lo sabía. En un restaurante, las noticias vuelan más rápido que el fuego. La noche siguiente, el turno comenzó más tranquilo de lo habitual. Algunos de los camareros susurraban cerca del podio delantero, con la cabeza gacha. Los cocineros apenas hablaban. Incluso los clientes habituales parecían notar que algo pasaba, como si el ambiente hubiera cambiado y nadie supiera por qué. Elena Torres se había ido. Todos sabían que la habían despedido. Kyle lo dijo como si fuera una política de la empresa, como si la decisión la hubiera tomado un algoritmo silencioso y justo. Se lo dijo antes del turno. Es una pena, pero es necesario. Las normas son importantes. Julia tuvo que morderse la lengua. Ella había faltado 2 turnos la semana anterior. Elena la había cubierto en ambos. Sin preguntas, sin quejas. Simplemente lo hizo. Ni siquiera fichó en el primero. No te descuenten nada, le había susurrado, entregándole a Julia un té de jengibre y una nota para sus hijos. Ahora la habían despedido por un filete que llegó tarde. Detrás de la línea de la cocina, Danny raspaba con fuerza el queso quemado de la parrilla. Él había sido quien había cocinado el filete esa noche. No había llegado tarde por pereza. Estaba haciendo malabarismos con los pedidos de 4 estaciones diferentes y aún así había conseguido servir todo a tiempo menos ese plato. Recordaba haber visto a Elena recogerlo en la ventanilla, con la mano firme, a pesar de que sus ojos ya estaban en otra parte, como si supiera lo que iba a pasar, como si ya hubiera visto esa escena antes. En la sala de descanso, Tara estaba sentada de espaldas a la nevera, revisando mensajes antiguos. Ya tengo tu mesa para mañana. No te preocupes. E. Avísame si tu hermana necesita ayuda con el GoFundMe. E. No te olvides de respirar. Lo estás haciendo muy bien. No era solo que la hubieran despedido, era lo rápido que había sucedido. Nadie había visto ninguna nota. No había habido una segunda oportunidad. Simplemente se había ido, como si su tiempo allí no importara. Pero lo que más molestaba a la gente, lo que se les quedaba como un nudo en la boca, era el porqué. Verás, Kyle Brennan llevaba un tiempo observando a Elena. No le gustaba su tono. Eso fue lo que le dijo a Greg una noche después del turno de cierre, 2 semanas antes del filete. Lo dijo en tono de broma, pero había algo en su forma de decirlo. La palabra tono tenía peso. Está demasiado segura de sí misma, dijo Kyle. No sabe trabajar en equipo. Lo cual era extraño, porque Elena era la que se quedaba hasta tarde cuando las cosas se torcían. Era ella quien enseñaba a la mitad de los camareros nuevos a calcular el tiempo de las bebidas para que la cocina no se colapsara. Pero a Kyle no le gustaba que la gente no se inmutara en su presencia. Elena no se inmutaba. Se mantenía demasiado erguida. Hablaba con demasiada calma. No pedía permiso para preocuparse. Y había causado revuelo. Hace un mes, le dijo a Kyle que los nuevos lavaplatos no tenían descansos. Se lo comentó después del cierre, en voz baja y con respeto. Oye, creo que estamos pasando por alto el código laboral. Kyle sonrió. Dijo que lo investigaría. 2 días después,
La sancionaron por incumplimiento de la eficiencia en la sección. Todos habían visto la nota pegada en el portapapeles del escritorio de Kyle. Todos sabían lo que significaba. No era un accidente, era un aviso. Había otras historias también. Momentos en los que Elena intervenía, como cuando aquel cliente borracho empezó a gritarle a la camarera porque sus papas fritas estaban frías. Kyle había desaparecido en la oficina. Elena se acercó, dijo una sola cosa con voz firme y baja. El hombre se marchó sin decir nada más. Nadie lo olvidó. Pero ahora ella se había ido y Kyle gritaba más de lo habitual. Daba las órdenes desde la parte delantera como un quarterback. Golpeaba el mostrador con el bolígrafo como un metrónomo. Sonreía más. Demasiado. El personal se movía como si sus zapatos pesaran más. Decían, sí, chef, entendido y esquina, sin decirlo de verdad. El turno había perdido toda su alma. Pero en otro lugar, lejos de las mesas, los fogones y el suelo grasiento, se estaba abriendo un archivo, una auditoría rutinaria, imágenes en cola. Alguien estaba mirando. No era un cliente, no era un empleado, y estaba a punto de ver lo que realmente había sucedido a las 9:47 p.m. Ava Kim no conocía a Elena Torres, no personalmente. No sabía nada del filete, ni de las prisas, ni de la forma en que Kyle Brennan sonreía cuando estaba a punto de dejar a alguien en ridículo. Lo que Ava sí sabía, lo que le habían enseñado a detectar, eran los patrones. Estaba sentada en un cubículo del segundo piso de Greystone Hospitality Group, con 5 monitores delante, media docena de pestañas abiertas y una hoja de cálculo que brillaba tenuemente a un lado, como una segunda conciencia. Ava era responsable de cumplimiento normativo, un puesto a caballo entre el departamento jurídico y el de recursos humanos, con un título tan impreciso que la mayoría de los empleados ni siquiera recordaban que existía hasta que recibían una llamada. En teoría, su trabajo era sencillo: revisar los despidos para comprobar que se habían llevado a cabo según el procedimiento establecido. Todos los despidos de las 72 tiendas de la empresa pasaban por su mesa en un plazo de 7 días. La mayoría eran fáciles: llegadas tarde, robos, agresiones, casos claros que se resolvían con un formulario y una fecha. Pero algunos despidos le parecían raros. Este llegó tarde. Informe de despido NO 347 ACPHX, marcado como última advertencia por incumplimiento, rendimiento. Ava se desplazó por el documento. No había ninguna advertencia previa por escrito, solo un párrafo. El camarero no sirvió un plato urgente a pesar de las instrucciones previas. Se vio afectada la satisfacción del cliente. Despido por reincidencia. El nombre le llamó la atención: Elena Torres. El resumen no decía mucho, pero había algo en él que le parecía vacío. Comprobó las marcas de tiempo. El despido se había registrado 40 minutos antes del final del turno. No había una segunda firma. No había ningún contacto de RR. HH hizo clic para abrir el formulario de solicitud de imágenes adjunto. 3 cámaras de esa noche: el comedor delantero, la línea de cocina y la oficina del gerente. Los archivos se cargaron lentamente. Empezó por la parte delantera. 9:30 p.m. Las mesas estaban llenas. Se veían 2 camareras. Una, la mujer más baja, con pantalones negros y el pelo recogido en un moño alto. Se movía como si conociera el local con los ojos cerrados. Tenía que ser Elena. Ava la observó deslizarse de mesa en mesa. Dejó una cuenta en una, cogió un asiento para niños en otra, y luego se deslizó hacia la cocina con la precisión de un reloj. Las imágenes no tenían audio, pero Ava no lo necesitaba. No era alguien que hacía su trabajo sin ganas.
Era alguien que evitaba que el lugar se viniera abajo. 9:47. Un reloj digital parpadeó. Elena estaba en la terminal introduciendo un pedido. La cámara de la cocina se sincronizó. El cocinero, un tipo alto y desgastado, cogió el ticket y negó con la cabeza. Pedido de filetes. La parrilla ya estaba llena. 3 sartenes y 2 tickets aún colgados. Eva se inclinó hacia adelante. Observó al cocinero hacer malabarismos con todo. Observó a Elena rellenar un refresco, llevar platos y volver a asomarse a la cocina a las 9:59. Miró la pantalla, dijo algo, asintió y volvió a sus mesas. 10:06. El filete llegó a la ventana. Elena lo levantó, lo comprobó, con atención, deliberadamente, y lo llevó. 2 minutos, sin retrasos por su parte. Ava lo anotó. Pedido realizado, 9:47. Entregado, 10:08. Total, 21 minutos. Retraso en la cocina, 18 minutos. El informe culpaba a Elena. El video no. Hizo clic en el siguiente archivo. La cámara de la oficina de Kyle. No hubo movimiento hasta las 10:18. Entonces entró Elena. Kyle estaba de pie cerca del escritorio, con los brazos cruzados. El lenguaje corporal era claro. Él no se sentó. Ella no le interrumpió. No hubo conversación. Él le entregó algo, probablemente la notificación. Ella se quitó el delantal, lo dejó sobre el escritorio. Salió. No hubo voces elevadas, no hubo ira, solo resignación. Ava se quedó mirando la imagen congelada, la espalda de Elena al abrir la puerta. Kyle de pie junto al escritorio como un rey, enviando a alguien al patíbulo. Rebobinó. Lo volvió a ver. Y otra vez. Luego abrió el sistema de registro de incidentes y escribió: recomiendo revisar el expediente de despido 347 AZPHX. Las imágenes preliminares sugieren inconsistencias en el procedimiento y un posible comportamiento de represalia. Solicito el expediente completo de rendimiento y las quejas internas previas sobre el gerente de la tienda Kyle Brennan. Pulsó enviar. Eva ya había visto esto antes. Un gerente creando un rastro de documentos a posteriori. Un despido que no se correspondía con las imágenes. Un informe redactado como una historia encubierta. La mayoría de las veces quedaba enterrado, pero a veces alguien tiraba del hilo. Y cuando lo hacían, todo se desmoronaba. La cámara no mentía, esa era la cuestión. Se podía difuminar la verdad en un informe. Se podía tergiversar un informe para hacer que alguien pareciera lento, descuidado, difícil. Pero las imágenes, frías, con fecha y hora, indiferentes, contaban una historia diferente. Ava Kim estaba sentada sola en la sala de revisión de cumplimiento de Greystone, poco después de las 7 p.m. La oficina estaba vacía y las luces se atenuaban con sensores de movimiento. Pero Eva seguía observando, ya no por obligación, sino por instinto. Había extraído las imágenes sin editar de las cámaras del piso, las había sincronizado con la línea de la cocina y había abierto los registros de servicio. Lo que estaba reconstruyendo no era solo un pedido lento, era una línea de tiempo. 9:47:12 p.m. Se ingresa el pedido. Filete de costilla medio cocido, papas fritas extra crujientes. Se registra el ticket en el KDS, Sistema de Visualización de la Cocina. 9:48:19 p.m. El pedido aparece en el monitor de la cocina. 9:49:2 p.m. El cocinero de línea Danny Morales le echa un vistazo mientras sigue emplatando un pedido anterior. La parrilla ya está llena. No hay ayuda en la expo. 9:51:44 p.m. Elena entra en la cocina. Comprueba el monitor. Asiente con la cabeza. Coge 2 bebidas.
9:57:36 p.m. Elena regresa, vuelve a mirar, le dice algo a Danny. Él se encoge de hombros y señala hacia la parrilla. 10:04:58 p.m. El filete está emplatado. Las patatas fritas están recién hechas. 10:06:13 p.m. Elena inspecciona el plato, limpia el borde y se dirige a la mesa 14. 10:08:22 p.m. Se sirve la mesa. Eva volvió a ver toda la secuencia, esta vez a cámara lenta. Elena no estaba holgazaneando, estaba trabajando rápido, era eficiente, estaba concentrada, no paró ni un momento. El informe de despido de Kyle afirmaba que retrasó el servicio más allá de los límites aceptables, lo que implicaba negligencia. Ava no vio nada de eso. De hecho, vio a una camarera compensando el trabajo de una cocina desbordada y a un gerente que no apareció ni una sola vez para ayudar. Eso fue lo que le llamó la atención. Kyle no estaba en la cocina, no estaba en la expo, tampoco en la recepción. Solo apareció una vez en el extremo izquierdo de la imagen, a las 10:07, apoyado en la barra, garabateando en su bloc de notas. Observando, esperando. Eva volvió a ampliar la cámara de la oficina. 10:18. Elena entra. Kyle apenas levanta la vista. El momento es clínico, frío, sin discusión, solo ejecución. Eva hizo clic en la base de datos de registros de empleados. Sacó el expediente de Kyle, luego el de Elena. Elena no tenía ningún problema de rendimiento documentado hasta hace 4 semanas. De repente, 3 informes en 12 días. No respondió con prontitud a las instrucciones. Servicio lento en las mesas durante las horas punta. Tono despectivo hacia la dirección. Todos firmados por Kayleigh Brennan. Sin segundas firmas, sin corroboración. No era solo descuido, era calculado. Ava abrió otro sistema. IAS, el archivo de alertas internas de Greystone. Escribió el nombre de Kyle. Aparecieron 6 resultados. 2 quejas anónimas señaladas en el mismo restaurante en los últimos 6 meses. Ambas relacionadas con represalias. Ambas marcadas como revisadas, sin acción. Echó un vistazo a las entradas. Una se refería a una camarera que había sido amonestada por distraerse en el trabajo un día después de denunciar a Kyle por gritar a un lavaplatos. La otra, un camarero que había dimitido en mitad de su turno. El gerente creó un ambiente hostil, decía la nota. Eva se recostó en su silla. Ya no se trataba solo de Elena, se trataba de un patrón. Volvió a las imágenes una vez más. Observó a Elena inclinarse para hablar con amabilidad a un cliente. La vio moverse con soltura entre las mesas. Observó la tranquila precisión de alguien que se preocupaba más de lo que probablemente merecía el trabajo. Y entonces vio algo más. En el momento justo antes de ser despedida, de pie en aquella oficina sin ventanas, con el delantal doblado sobre el escritorio, Elena giró ligeramente la cabeza hacia la cámara. Solo un movimiento de los ojos. No fue dramático, no fue fingido. Fue una mirada que decía, más vale que alguien esté mirando. Eva cerró la pestaña. Cogió el teléfono. «Director Lewis, siento llamar tan tarde. Tenemos un problema en la tienda 22 de Phoenix. Creo que alguien ha hundido a una buena empleada y creo que Kyle Brennan lleva tiempo haciéndolo». Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. «Me temía eso», dijo Luis. «Reúna todo lo que tenga. Quiero un informe completo para mañana por la mañana». Eva asintió, aunque él no podía verla. Volvió a la pantalla. Las imágenes seguían reproduciéndose. La marca de tiempo parpadeaba. No era un pedido tardío. Era una trampa. El archivo estaba demasiado limpio. Eso fue lo que finalmente convenció a Eva.
Cuando imprimió el informe de rendimiento de Elena a la mañana siguiente, parecía algo preparado para un tribunal. Espaciado perfecto, palabras clave, frases cuidadosas. Demasiado cuidadoso. Se leía como una historia escrita después de que el final ya estuviera decidido. 3 informes, todos escritos por Kyle Brennan, sin la firma de Elena, sin testigos, sin la firma de Recursos Humanos, todos redactados en un plazo de 2 semanas y luego nada, y luego el despido. Si parecía un patrón, era porque era uno. Ava se sentó en la sala de conferencias del 4º piso de la oficina principal de Greystone, con la luz del sol reflejándose en las vetas de la madera de la larga mesa. A su lado estaban un enlace legal, un representante regional de RR, HH, y un director canoso llamado Wallace, cuya postura sugería que no era la primera vez que oía el nombre de Kyle Brennan. «Enséñenoslo», dijo Wallace. Ava pulsó su ordenador portátil. Las imágenes se reprodujeron en silencio. Elena corría por la pista. Un ritmo de movimientos. Paso, saque, control, devolución. Kyle, al fondo, apenas se movía. Solo observaba. Ava avanzó hasta el momento en que Elena fue despedida. «No hay audio», dijo Ava, «pero el lenguaje corporal lo dice todo». Wallace se inclinó hacia adelante y asintió con la cabeza. Ava detuvo la imagen. No la despidieron por su rendimiento. La despidieron por no doblegarse. La sala se quedó en silencio. Entonces habló el responsable de RR, HH. ¿Dijo que había habido quejas anteriores? Ava las mostró, anónimas, subestimadas, ignoradas, pero todas apuntaban al mismo comportamiento: control, represalias, castigos pasivos. «No levanta la voz», dijo Ava. «Despide a la gente». Eso llamó su atención, porque no era solo un estilo de gestión, era un problema, un veneno lento que se extendía por la tienda. Y si Kyle le había hecho eso a Elena, se lo había hecho a otros. Las cifras lo confirmaban. La tienda 22 tenía una tasa de rotación del 54% en 6 meses, casi el doble de la media de la cadena. Ava presentó una lista de empleados que habían dimitido. La comparó con el horario de Kyle. Había coincidencias, muchas. «¿Cuál es tu recomendación?», preguntó Wallace. «Suspensión inmediata en espera de una investigación», dijo Ava. «Recupera las grabaciones de los 3 incidentes citados. Realiza entrevistas al personal en presencia de un representante neutral de RR, HH, y readmite a Elena Torres, con el pago de los salarios atrasados». Otra pausa. Wallace no lo dudó. «Hazlo». Esa tarde, la tienda 22 estaba más tranquila de lo habitual. Kyle Brennan entró a las 3:17 p.m. con un café en la mano y una carpeta bajo el brazo. Le gustaba pasear por el comedor antes de los turnos de noche, como un capitán que inspecciona su barco. No se fijó en el representante regional que esperaba cerca de la máquina de refrescos. Tampoco vio al asesor de RR, HH, junto al mostrador de recepción, hasta que lo detuvieron. «Señor Brennan, necesitamos hablar con usted en privado». «¿De qué se trata?», preguntó, con una media sonrisa ya dibujada en el rostro. «El despido de Elena Torres», dijo el asesor de RR, HH, con tono seco. Kyle no perdió la sonrisa, pero algo cambió en su mirada. En la trastienda, las preguntas fueron directas y tajantes. «¿Recuerda el pedido de filetes? ¿Tiene registros de la hora? ¿Por qué no hay firmas de testigos en los informes?» Kyle tartamudeó. Su tono se volvió cortante. «Yo dirijo según las normas. Si alguien no las cumple». «¿Llegó Elena Torres tarde con esa comida?» «Se retrasó». «La cocina iba con retraso. Tú no estabas en la línea.
No estabas ayudando en el servicio. ¿Por qué la señalaste a ella? Kyle dudó. Luego soltó una media sonrisa. Mire, yo dirijo a mi equipo. A veces eso significa tomar decisiones difíciles. Si quiere microgestionar cada hamburguesa que se sirve, adelante. Queda suspendido con efecto inmediato. El portapapeles cayó sobre la mesa. Kyle no dijo nada durante un momento. Luego dijo, están cometiendo un error. Pero ya no estaba al mando. Cuando salió de la oficina, el personal ya se había enterado. Las noticias vuelan, especialmente cuando se trata de justicia. En la sala de descanso, Danny le envió un mensaje a Elena. 2 palabras, lo saben. Y en algún lugar de la ciudad, su teléfono vibró. Elena no sonrió, no de inmediato, pero se sentó un poco más erguida. A veces, la verdad tarda en llegar, pero cuando aparece, no llama a la puerta. Entra directamente. Las paredes siempre habían hablado en la tienda 22. Solo había que saber escuchar. Después de que Kyle fuera suspendido, Ava no se detuvo. Regresó a Phoenix, no por el papeleo, ni por el protocolo, sino por otra cosa. Testigos. Los informes anónimos eran útiles en las auditorías, pero no cambiaban la cultura. Las historias sí, las reales, las que se dicen en voz alta, las que se pueden mirar a los ojos. Llegó sin avisar durante el descanso del turno, sin portapapeles, sin chaqueta, solo con un bloc de notas, una taza de café y una voz tranquila y firme. No estoy aquí para despedir a nadie, les dijo al personal de cocina. No estoy aquí para hacer limpieza, solo para escuchar. Contadme cómo ha sido realmente. Y lo hicieron. Primero, con fragmentos. Luego, con todo. Tara, la camarera del turno de noche, fue la primera en abrirse. Ella había visto cómo empezaba todo poco a poco. Elena era amonestada por no rotar los condimentos, mientras Kyle ignoraba al chico que dejaba pollo crudo en la rejilla. Se notaba, dijo Tara. Elegía a alguien, solo a uno, y lo machacaba hasta que se derrumbaba o se marchaba. Elena no se derrumbó, así que él presionó más. Danny le contó a Ava cómo Kyle solía quedarse detrás de él durante la preparación, no para ayudar, solo para corregir. Te hacía sentir que un solo error significaba que no pertenecías allí, dijo. Elena me cubrió un montón de veces. Nunca se lo dijo a él. Nunca se lo dijo a nadie. Luego vino Julia, la madre soltera. Falté a algunos turnos. Me merecía estar en la cuerda floja. Pero Elena, ella me hacía sentir humana. Kyle me hacía sentir reemplazable. Ella dudó y luego añadió. Una vez se me olvidó fichar al salir. Al día siguiente llegué temprano para arreglarlo y Kyle me amonestó por deshonestidad. Elena intentó que lo deshiciera. Después de eso, empezó a llamarla difícil. Todas las personas con las que habló Ava describieron la misma situación. Kyle no era imprudente, era metódico, nunca gritaba, nunca maldecía, nunca levantaba la mano, pero castigaba a la gente por protegerse entre sí. Castigaba la amabilidad, y Elena se había convertido en un escudo silencioso para todos los demás. La noche que la despidieron, dijo Danny, todo el lugar se sintió extraño. Ella no era la ruidosa, no era la dramática, pero cuando se fue, hombre, fue como si alguien hubiera apagado la música. Incluso la camarera, de apenas 19 años y todavía en la universidad, recordaba cómo Elena se había interpuesto entre ella y un cliente enfadado que había lanzado los cubiertos. Kyle no salió de la oficina ni una sola vez, dijo. Pero Elena sí, ni siquiera dudó. Ava llenó 3 páginas de notas, nombres, fechas, frases que se repetían más de una vez. Ella nos protegía. No le gustaban las mujeres fuertes. Dejamos de confiar en los líderes después de que ella se fuera. Y ahí estaba, la parte que ningún informe podía cuantificar.
A Elena no solo la habían despedido, se había eliminado un estándar. Sin ella, nadie se sentía seguro para señalar lo que estaba mal. Nadie quería ser el siguiente. Pero ahora, después de que Kyle se fuera, algo estaba cambiando de nuevo. La gente hablaba. Cruzaban los brazos. Hacían contacto visual. Porque alguien por fin había escuchado. Ava recogió sus cosas. Caminó hacia la puerta trasera, donde el callejón olía a aceite de freír y a asfalto quemado por el sol. Se detuvo en el umbral, luego se dio la vuelta. Gracias, dijo en voz baja. No solo por hablar, sino por sobrevivir a él. Nadie respondió de inmediato, pero Danny asintió con la cabeza. Julia susurró, «Dile que lamentamos no haber hecho más». Ava no escribió esa parte, simplemente se la guardó. Todo. Y salió al calor de Phoenix. La reunión no estaba programada. Fue deliberado. Kyle Brennan siempre había sido bueno preparándose, memorizando el lenguaje de las políticas, manipulando las cifras lo justo para defender una decisión. Pero Ava sabía que este tipo de conversación tenía que tener lugar antes de que él pudiera dar forma al discurso. Así que lo llamaron sin previo aviso. A las 9 solo en punto. Martes, sede regional de Greystone. Entró con un polo azul marino, unos pantalones khaki demasiado planchados para resultar cómodos y una calma ensayada en los ojos. Con la carpeta bajo el brazo, como siempre. Seguía jugando a ser el jefe. Seguía creyendo que tenía el control. Pero no era así. Ya no. Dentro de la sala estaban Ava, el director Wallace y un socio senior de RR, HT, que había venido desde la sede central. El ambiente era tranquilo. No había confrontación, pero sí tensión. «Señor Brennan», dijo Wallace, indicándole un asiento, «estamos revisando el despido de una de sus empleadas, Elena Torres. Nos gustaría hacerle algunas preguntas». Kyle mantuvo la sonrisa, a duras penas. «Por supuesto, estaré encantado de aclarar cualquier duda». Ava no perdió tiempo. «Usted declaró en su informe de despido que la señora Torres no sirvió un plato principal a tiempo el 3 de abril, a pesar de haber recibido formación previa. ¿Puede explicar lo que ocurrió esa noche?» Kyle asintió como un profesor pillado por sorpresa. «Estábamos muy ocupados. Elena tenía problemas con el ritmo de las mesas. Era un problema recurrente. Estaba afectando a la satisfacción de los clientes». «¿Y el filete?», preguntó Ava. «Dijiste que lo retrasó. No vigiló la ventana de la cocina con suficiente atención. Estuvo ahí durante...». «No fue así». Ava deslizó una imagen fija por la mesa. Era una impresión de las imágenes de la cámara. 10:06 p.m. Elena sostenía el filete, recién salido de la cocina. Debajo había una marca de tiempo. Kyle lo miró y apretó la mandíbula. «Las imágenes pueden ser engañosas fuera de contexto». «Las hemos sincronizado con los registros de pedidos», interrumpió Wallace. «Ella lo sirvió 2 minutos después de que se cocinara. El retraso vino de la cocina, no fue ella». Kyle hizo una pausa, lo suficiente para que Ava lo viera. El cambio de estrategia. El momento en el que la confianza se transformó en estrategia. «Bueno», dijo lentamente, «la puntualidad era solo uno de los problemas. Elena tenía un patrón. Era difícil de manejar. Se resistía a recibir orientación». Ava deslizó la siguiente carpeta por la mesa. 3 informes, todos en 12 días, todos sin un segundo testigo ni su firma. ¿Puede explicarlo? No respondía bien a los comentarios. A menudo cuestionaba las decisiones delante de los demás. Eso socava la autoridad. «Y, sin embargo», dijo Wallace, «su personal la describe como tranquila, profesional, protectora. Varios empleados dicen que ayudaba a gestionar las noches de mucho estrés. Hacía turnos extra. Formaba a los nuevos empleados».
Kyle se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, es fácil reescribir la historia de alguien después de los hechos. Tengo que tomar decisiones. Para eso me contrataron. Ava no se inmutó. ¿Y cuando una decisión se convierte en un patrón de represalias? Silencio. Dejó que el silencio se prolongara. Luego tomó el último expediente. 6 miembros de personal han descrito experiencias similares. Amonestaciones injustificadas, acoso silencioso, presión hostil. 3 abandonaron la empresa, todos durante su mandato. Kyle miró a ambos. Su voz era ahora monótona. ¿Qué es esto? ¿Una casa de brujas? No, dijo Wallace. Esto es responsabilidad. No hubo estallidos dramáticos, ni puños contra la mesa. Solo un cambio en el aire, como si una larga mentira finalmente se hubiera quedado sin oxígeno. Quedas suspendido sin sueldo, con efecto inmediato, continuó Wallace. Tu tienda está siendo auditada. Las medidas adicionales dependerán de los resultados. Kyle miró fijamente la mesa. Esto es un error. Ava se puso de pie. Eso es lo que dijiste de Elena. Él no respondió. Solo recogió su portapapeles, todavía tratando de parecer a alguien con autoridad. Pero cuando salió de la habitación, la puerta no se cerró en silencio. Hizo clic. Definitivo. Y Ava exhaló. No porque hubiera terminado, sino porque ahora, por fin, había comenzado. La parte en la que la verdad no solo se descubre, se actúa en consecuencia. Su teléfono sonó poco después de las 10. Elena Torres no reconoció el número, así que casi no lo contestó. Pero algo, llámese instinto, llámese asunto pendiente, la hizo responder. «¿Señora Torres?», dijo una voz femenina. Clara, profesional, pero no fría. «Soy Ava Kim. Trabajo con Greystone Hospitality. Creo que sabe por qué la llamo». El corazón de Elena se detuvo por un instante. Luego volvió a latir. «Siga. He estado revisando su despido», dijo Ava. «Quiero empezar diciendo claramente que fue despedida injustamente». Y lo siento, la habitación quedó en silencio. Elena estaba de pie en la cocina, con la mano sobre la encimera y un trozo de tostada a medio comer a su lado. No dijo nada. «Hemos investigado», continuó Ava. «Las grabaciones, los registros, las quejas. Fuiste objeto de un acoso. No por tu rendimiento, sino porque no te dejaste maltratar. Eso se acaba ahora». Elena finalmente exhaló. «Entonces, ¿qué pasa ahora?». Ava no dudó. «Nos gustaría readmitirte, con el mismo sueldo y la misma antigüedad, pero no en la tienda 22. Te ofrecemos un nuevo puesto, supervisora de formación en la nueva tienda de Buckeye. Un sueldo más alto, tu propio equipo. Ayudarías a reconstruir la cultura que no supimos proteger». Elena parpadeó. «¿Es una estrategia de relaciones públicas?». «No», respondió Ava. «Es una corrección». Elena se acercó a la ventana y miró a la calle. El calor de Phoenix se elevaba en oleadas. Su voz era firme. «¿Y Kyle?». «Está de baja, bajo revisión formal. Ya hemos empezado a entrevistar a antiguos empleados. Su expediente no sobrevivirá a lo que se avecina». Elena no sonrió, no lloró. Ya había superado todo eso. «¿Recibiré una carta formal?», preguntó. «¿Por escrito?». «Sí». «¿Me pagarán los salarios atrasados?». «Sí». «La compensación completa más la retirada de cualquier anotación negativa en tu expediente laboral». Elena cerró los ojos. No pensaba que alguna vez escucharía esas palabras, no de ellos. «Lo acepto», dijo. «Pero quiero que se incluya una cosa en la oferta. Por supuesto. Quiero por escrito que cualquier represalia o conducta indebida que denuncie a partir de ahora se remita a un auditor externo, no interno. No se ocultará».
Eva se quedó en silencio durante un momento. Luego dijo, hecho. No hubo discursos, ni una gran reconciliación, solo un clic y silencio. Pero algo había cambiado. Ese viernes, Elena entró en la tienda Buckeye. Olía a moqueta nueva y a esperanza industrial. El director general, joven, nervioso y esforzándose por causar buena impresión, le estrechó la mano demasiadas veces. Nos alegra mucho que estés aquí, le dijo. Ella asintió con la cabeza. No dijo nada amable. Solo echó un vistazo a la sala. Las cabinas, la distribución del local, el personal reunido alrededor de las tablas de preparación, algunas caras conocidas de la antigua tienda, trasladadas cuando las cosas se pusieron mal, parecían sorprendidos de verla. Luego, aliviados. Al mediodía, estaba en la sala, no sirviendo, formando. Un nuevo empleado la seguía mientras ella le explicaba cómo atender a los clientes. No seguía un guión, lo hacía por experiencia. La gente no se acuerda del ketchup, le dijo al chico. Se acuerdan de si alguien les ha visto. Ese es nuestro trabajo. En la sala de descanso alguien le preguntó en voz baja, ¿de verdad has destrozado a Brennan? Elena negó con la cabeza. Yo no le he destrozado. Él se ha destrozado a sí mismo. Yo solo he evitado que siguiera hundiéndose. Su tono no era amargo. No era triunfante. Era claro. Terminó su turno, limpió la pantalla del punto de venta y se dirigió a la puerta trasera, donde el calor entraba como una ola. Se detuvo. Miró hacia la cámara de seguridad instalada sobre la salida. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada, porque ahora sabía que alguien realmente estaba mirando. Y esta vez lo veían todo. La cámara seguía zumbando en la sala de descanso, escondida en la esquina donde el techo se unía con la pared de bloques de hormigón. Igual que siempre, parpadeando en rojo, silenciosa, observando. Pero esta vez, la historia que grababa era diferente. Elena Torres entró en la tienda a las 3:58 p.m., justo antes de la hora punta de la cena. Sin placa identificativa. No llevaba bandeja. Vestía pantalones negros, una camisa gris con botones y un cordón con las palabras Supervisora de Formación, Región 6, bien sujeto a la cintura. El mostrador de recepción se quedó en silencio cuando pasó. No por miedo, sino por reconocimiento, porque ya se habían enterado. Los nuevos empleados lo susurraban como si fuera una leyenda. Ella era la que había sido despedida por un filete y luego había vuelto al mando. Pero la verdad no era tan cinematográfica. No era venganza. No era gloria. Era reparación. Elena fichó sin decir nada y recorrió la sala con la mirada, observando cada rincón. La rotación de los recepcionistas, la sincronización de la exposición, el ritmo de los camareros. Observaba como alguien que no necesitaba tomar notas. Había vivido ese ritmo. Cerca de la cocina, un joven camarero dejó caer una cazuelita de salsa ranchera. Golpeó el suelo con un ruido seco y húmedo. Todos se sobresaltaron. Elena no. Se arrodilló, la recogió, la tiró y le dio al camarero una servilleta limpia. ¿Es la primera vez que se te cae? Él asintió con la cara roja. No será la última, dijo ella. El truco está en lo que haces después. Y así, sin más, la tensión se disipó en la sala. A las 5:45 el local estaba lleno. Las mesas estaban ocupadas por familias, parejas y turistas con sombreros para el sol. La cocina era un hervidero, las freidoras chisporroteaban y los cocineros se movían al ritmo de la música. Elena recorría el local, observando, pero sobre todo, anclando. Hablaba cuando era necesario, intervenía cuando la exposición se atascaba, redirigía con una mirada cuando un camarero empezaba a perder el control. No mandaba en la sala, la equilibraba, y la gente lo notaba.
Julia, ahora trasladada a esta tienda gracias a un discreto empujón de Ava, pasó junto a ella en el pasillo detrás de la estación de platos. Se detuvo. Nunca te di las gracias, murmuró. Por todo. Elena negó con la cabeza. No me debes nada. Solo cuida de los nuevos. Julia asintió. Siempre. A las 8:12 p.m., Elena se encontró de pie junto al contenedor de basura, dejando que el aire nocturno del desierto le refrescara la cara. Detrás de ella la cámara seguía parpadeando. Pero dentro, las cosas habían cambiado. El personal reía entre turno y turno. Los cocineros pedían los pedidos sin tensión. Los camareros respiraban entre las mesas. Y no era perfecto. Seguían cometiéndose errores. Seguían estallando los ánimos. Así es el trabajo en un restaurante. Pero ahora nadie tenía miedo de ser despedido. Nadie se preguntaba si estaba a un paso de la puerta por haber dicho lo que pensaba. Porque alguien había hablado primero. Y porque alguien había estado atento cuando era necesario. Ava Kim recibió el informe final 2 días después. Incluía el resumen de la auditoría, los registros de las grabaciones, los documentos de reincorporación y una nota escrita a mano por Wallace. Se reestructurará por completo el equipo directivo de la tienda 22. Recomiendo a Torres para supervisar la incorporación de personal entre tiendas en el cuarto trimestre. Eva sonrió al leerlo. No fue una sonrisa amplia, solo lo justo. Luego cerró el archivo. Nunca había conocido a Elena en persona. No era necesario. Algunas personas dejan huella en una habitación mucho después de haberla abandonado. Otras construyen algo que permanece. Y ahora había un silencio diferente en Buckeye. No era miedo, no era silencio, solo trabajo constante, ruido honesto y cámaras que seguían parpadeando. Pero esta vez, cuando miraban, miraban con un propósito. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.